A raíz de nuestro comentario editorial sobre el rezo que ocurrió el sábado en Miraflores, la siempre ocurrente y acertadísima Ana Black nos escribe: el que se arrepintió era el señor que rezaba. Aquí no se arrepentía Nicolás Maduro. Y tiene razón una vez más Ana Black. Mas, ¿qué fue eso que ocurrió allí en el Palacio de Miraflores? ¿Cómo es que el Palacio de Miraflores es ahora morada de Dios y del pueblo cristiano por dictamen del señor Nicolás Maduro, quien, de paso, nos dice que ese día sábado era el día del arrepentimiento en Cristo y la jornada de la esperanza y la buena nueva? ¿Cómo entender esto, políticamente hablando? Vamos a Caracas. Allí está el doctor Elías Pino Iturrieta, historiador, miembro de número de la Academia Venezolana de la Historia, eminente autor y comentarista y amigo del programa. Don Elías, buenos días. Hola César, buenos días. Un placer oírte y verte, como siempre. Muchas gracias. Elías, ¿qué fue eso que vimos el día sábado? Bueno, de manera superficial vimos un disparate, pero no es un tema que se puede abordar así superficialmente. Es un retroceso histórico extraordinario. Es la negación de un proceso que se lleva a cabo por lo menos desde la fundación del Estado Nacional, es decir, a partir de 1830, el establecimiento de una república laica. Ese es el desafío que tienen los políticos venezolanos después de la separación de Venezuela de la Gran Colombia. Y se va logrando progresivamente hasta que por fin, ya durante el régimen de Guzmán Blanco, se establece una diferencia tajante. Una cosa es la administración y el entendimiento de la República y otra cosa son las cosas de Dios, las cosas de la Iglesia. Se estableció una separación total y legal, eso está en la ley. Y solo en una ocasión se vino a quebrantar esa separación durante la época de Pérez Jiménez. En la época de Pérez Jiménez, no sé si lo recuerdan los oyentes, ocurrió un disparate extraordinario que pasó un poco inadvertido. Se proclamó a Venezuela, la dictadura proclamó a Venezuela República Coromotana, se proclamó a la Virgen de Coromoto como patrona de Venezuela y, esto es lo más grave, lo más importante, se sacó la custodia de la Virgen de Venezuela y se la hizo desfilar en cada uno de las capitales, en cada una de las capitales de los estados de Venezuela, representación del alto clero y del obispado y representación del gobierno acompañaron aquellas procesiones. Fue la única vez desde la fundación de la República en la cual se quebrantó esa especie de decisión rotunda de separar los asuntos públicos de los asuntos espirituales. Eso es lo que está pasando, César Miguel. Lo que vimos el sábado por desdicha, no es sino el volver a esa etapa oscura y a ese horror que fue el espectáculo de Pérez Jiménez paseando la custodia de la Virgen de Coromoto con el apoyo del clero. Nunca más se había visto este fenómeno. Venezuela ha sido rigurosamente laica por lo menos desde la segunda mitad del siglo XIX, quizá a partir de 1870. Saquen la cuenta, estimados amigos, de lo que significa volver al pasado más oscuro y superado o aparentemente superado. Creíamos que ya no existía esos rezos y fíjate tú, no solamente existen, sino en el Palacio de Miraflores y además con un culto que no es el tradicional histórico de Venezuela, que es el culto o los cultos evangélicos o protestantes. Ahí voy. Esto ocurre con un pastor evangélico cuando, desde los tiempos de Hugo Chávez, el enfrentamiento entre el gobierno bolivariano y la Iglesia Católica ha sido total. No es para entrar, no me interesaría entrar en los asuntos de la fe, ni hablar de evangélicos versus católicos y cualesquiera otras creencias y religiones, pero en el terreno político, ¿qué representa esto?
¿por qué Maduro trata de hacerse ver ahora como un líder espiritual? ¿Tendrá que ver con que María Corina Machado ha hablado de que su gesta es también una gesta espiritual? Evidentemente, eso seguro tiene que ver con la desesperación del régimen que se ve al borde del abismo, y eso lo hace recurrir al sálvese quien pueda. El sálvese quien pueda en esta oportunidad son los cultos evangélicos. Ahora, voy un momento al comentario tuyo sobre Chávez. Es cierto que la conferencia episcopal hace una separación evidente y una crítica en relación con el gobierno de Chávez. No se había visto una iglesia tan beligerante tampoco en la historia de Venezuela, sino en esos tiempos, cuando se enfrentan los obispos y arzobispos con la política del gobierno. Sin embargo, el que da el primer paso contra la República Laica es Chávez. Chávez saca el crucifijo, no sé si lo recuerda. Claro, por supuesto. Cuando retorna y habla de Dios y habla se convierte en una especie de arcipreste laico de la Basílica Bolivariana. Ahí empieza estos lodos, estos polvos que conducen estos lodos. Chávez como arcipreste, Chávez con un Cristo en la mano, Chávez hablando de religión. Eso, para que se entienda perfectamente, César, la monstruosidad que estamos presenciando. Un mínimo recuerdo a los gobiernos de Caldera y Luis Herrera. Caldera y Luis Herrera son demócratas cristianos, social cristianos, más papistas que el Papa. En ninguna ocasión, durante las dos presidencias de Caldera y durante una sola que tuvo Luis Herrera, se mezclaron los asuntos religiosos públicamente con los asuntos laicos. Yo no vi a Caldera con un rosario ni con una imagen de San Alejo. Y entonces después eso, a partir de Chávez, cuando Chávez saca el crucifijo, comienza la complicación, a la cual colaboran algunos sectores de la oposición, porque hay que decir la verdad, este no es únicamente un pecado mortal de Hugo Chávez contra la historia ni contra la República. Enrique Capriles también dice que el tiempo de Dios es perfecto, pero empezar Dios no tiene tiempo porque es intemporal, y comete un discurso que no tiene nada que ver con los asuntos terrenales, que son los que nos importan. Muy bien. Entonces, esa deriva conduce al bochorno de los cultos protestantes en Miraflores el pasado sábado. Un comentario, Elías, porque me llamó la atención de que este pastor Villalba, vehemente como se estila, se humilla y pide perdón por la hechicería. Pero es que en ese mismo salón, días atrás, el mismo caballero Maduro andaba con un látigo espantando al diablo, y bien atrás había hecho otra cosa y se declaró creyente de Saibaba. ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? A ver. Hay una descomposición terrible cuyo origen se encuentra en los cultos populares que Chávez fomenta y manipula a partir de su advenimiento en el poder. Pero hablemos de María Leonza, recordemos los altares populares de la reina, las cortes guerreras en las cuales está entronizado Simón Bolívar. A Chávez le conviene meterse en ese terreno y fomenta esa religiosidad popular, y esa religiosidad popular con Chávez encuentra un canal que lo va a llevar hasta el Palacio de Miraflores. De allí al sálvese sálvate como puedas que nos presentó el pastor evangélico, hay una distancia fenomenal. Venezuela ha hecho una campaña terrible desde 1830 por lo menos, en relación con la división de los poderes. Una cosa es el poder espiritual y otra cosa es el poder político. Hoy vemos cómo el poder político se junta con ciertas expresiones del poder religioso para llevar a cabo una campaña electoral. Se trata de eso, cuyo origen se encuentra en lo más cercano, sin duda, en el régimen de Chávez. Elías, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Gracias a ti por invitarme, César. Un placer, un gusto. Que estén bien todos. Muchísimas gracias. Elías Pino Iturrieta, historiador desde Caracas.